Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde damos voz a las grandes obras de la literatura. Si te apasionan los audiolibros, te invitamos a suscribirte, dar like y activar la campana para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Hoy presentamos El cumpleaños de la infanta, un relato de Oscar Wilde que nos transporta a la opulencia de la corte española, donde una princesa celebra su cumpleaños con fastuosas diversiones. Pero entre los espectáculos ofrecidos, un enano inocente y deforme descubrirá una cruel verdad que cambiará su destino. A lo largo de 15 capítulos, desentrañaremos el brillo y la sombra de esta historia, explorando sus matices poéticos y su crítica a la superficialidad. Acompáñanos en este viaje por la belleza, la ilusión y la tragedia. Comencemos. Capítulo 1. El palacio de la infanta. El sol se elevaba alto en el cielo, derramando su resplandor sobre los jardines del palacio real. Era el día del cumpleaños de la infanta, y por ello, el esplendor de la corte brillaba con más intensidad que nunca. Desde las primeras luces del alba, se había dispuesto una gran festividad en su honor. Los amplios patios estaban adornados con guirnaldas de rosas escarlatas y lirios de un blanco inmaculado. Los corredores se perfumaban con incienso, y en cada rincón del palacio se escuchaba el sonido de risas y música. Era el cumpleaños de la infanta, la única hija del rey de España, y se había dado una gran fiesta en su honor. Los patios estaban adornados con guirnaldas de flores y desde el techo del gran pabellón de seda, que se había alzado en la terraza, colgaban jaulas doradas llenas de tordos y jilgueros. Los sirvientes iban y venían apresurados, asegurándose de que cada detalle estuviera en su sitio. Los cocineros trabajaban sin descanso en la inmensa cocina, preparando un festín digno de la ocasión. Sobre largas mesas de madera pulida, se disponían fuentes de oro con manjares exquisitos, pasteles adornados con frutas confitadas, carnes especiadas traídas desde las tierras del sur y dulces tan finos que se deshacían al primer contacto con la lengua. En la larga galería, los lacayos iban de un lado a otro con enormes bandejas de dulces y golosinas maravillosas. Se veían frutas en azúcar tan delicadamente trabajadas que parecían pétalos de flores reales, y grandes trozos de ámbar translúcido con nueces incrustadas en su superficie. En medio de toda esta opulencia, la infanta ocupaba su lugar en un sillón de oro, elevado sobre una tarima de terciopelo carmesí. A su alrededor, las damas de honor, jóvenes de la nobleza vestidas con encajes y sedas, la rodeaban como un séquito fiel. Su pequeño traje estaba todo cubierto de brocado de plata, y en su cabello, atado con una gran mariposa blanca, llevaba una maravillosa rosa de perlas. Sus zapatos eran de satén bordado, y sobre sus muñecas y cuello brillaban brazaletes de diamantes y collares de ámbar. Los cortesanos se acercaban uno a uno para presentar sus regalos: cofres repletos de joyas, muñecas vestidas a la última moda francesa, encajes traídos de Flandes, incluso un pequeño abanico hecho de plumas de pavor real. La infanta los aceptaba con una sonrisa, pero su mirada pronto se desviaba hacia otro lado. Parecía más ansiosa por la diversión que por los costosos obsequios. Afuera del palacio, el pueblo también celebraba. Aunque no podían entrar a los lujosos salones, en las calles se organizaban ferias y espectáculos. Músicos ambulantes tocaban en las esquinas, los titiriteros hacían danzar a sus marionetas, y los mercaderes vendían toda clase de dulces y juguetes a los niños que miraban con admiración las altas torres del castillo. Pero la verdadera celebración tenía lugar dentro de los muros de la corte, donde los más privilegiados disfrutaban de un esplendor reservado solo para ellos. En ese momento, uno de los chambelanes se adelantó y golpeó 3 veces el suelo con su vara de marfil. La música cesó y un silencio expectante se apoderó de la sala. La infanta se enderezó en su trono con una sonrisa curiosa. Que entren los artistas. Que empiece la diversión. Las grandes puertas se abrieron, y un desfile de músicos, bailarines y acróbatas comenzó a llenar la terraza con colores y movimiento. Pero entre todos ellos, había una figura que nadie había visto antes, un pequeño ser que pronto se convertiría en el centro de la atención. Sin saberlo aún, la infanta estaba a punto de presenciar la más trágica de las alegrías. Capítulo 2. El espectáculo de la infanta. Los jardines del palacio resonaban con el bullicio de la celebración. El aire estaba cargado con el aroma de los azahares y los naranjos en flor, mientras una brisa ligera agitaba los estandartes de seda que decoraban la terraza real. La infanta, sentada en su trono dorado, observaba con impaciencia el espectáculo que estaba por comenzar. El chambelán golpeó el suelo con su vara de marfil,
y los primeros artistas hicieron su entrada. Eran músicos vestidos con trajes de colores vivos, que portaban laúdes, flautas y tamboriles. Se colocaron en un semicírculo y comenzaron a tocar una alegre melodía. Los gitanos bailaban al son de la guitarra, agitando con destreza sus castañuelas de marfil, mientras los acróbatas de Lombardía realizaban saltos imposibles, elevándose como si desafiaran la misma ley de la gravedad. Aplaudida por la nobleza presente, la danza de los gitanos fue seguida por la actuación de un prestidigitador árabe. Vestido con una túnica azul bordada con hilos de plata, extrajo de su manga una bandada de palomas blancas que volaron sobre la terraza antes de posarse dócilmente en los brazos de la infanta. La niña rió con deleite y acarició las plumas de una de ellas, maravillada ante el truco. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció rápidamente. Como todo niño acostumbrado al lujo y al entretenimiento constante, su atención pronto se desvió. Ya había visto a muchos ilusionistas antes y deseaba algo diferente, algo que realmente la hiciera reír. Los bufones fueron entonces llamados a escena. Eran enanos de rostro peculiar, que vestían ropas de colores estridentes y gorros con cascabeles que tintineaban con cada uno de sus movimientos exagerados. Saltaban y giraban, haciendo gestos grotescos y lanzando chistes en un español deformado, arrancando carcajadas de la multitud. La infanta golpeó sus manitas aplaudiendo con alegría, su risa cristalina resonando entre los muros del palacio, mientras los nobles sonreían complacidos al verla tan entretenida. Pero fue entonces cuando apareció el último de los artistas, aquel que sería el centro de atención de la celebración. Era un enano deforme, con una cabeza desproporcionada y movimientos torpes. Su rostro, aunque sonriente, tenía una expresión de inocencia casi infantil. Vestía ropas raídas y sus zapatos eran demasiado grandes para sus pequeños pies. El enano avanzó con pasos desgarbados, sus movimientos ridículos acentuados por la desproporción de su cuerpo. Al llegar frente a la infanta, hizo una profunda reverencia, sus rodillas chocando torpemente contra el suelo de mármol. Las carcajadas no se hicieron esperar. La infanta se llevó las manos al rostro, intentando contener la risa, pero no pudo evitarlo. La imagen del enano inclinándose de forma tan grotesca la llenó de una alegría traviesa. Él, sin comprender la verdadera razón de las risas, creyó que la infanta realmente disfrutaba de su actuación, y con gran esfuerzo comenzó a realizar una serie de saltos y piruetas improvisadas. Cada vez que tropezaba con sus propios pies, cada vez que agitaba sus manos con una torpeza encantadora, la risa de la infanta se hacía más fuerte, sus ojos brillando con el regocijo de la diversión. El resto de los cortesanos se unió a las carcajadas, y pronto la terraza entera se convirtió en un eco de burlas y risas. El enano, sin darse cuenta del motivo real del júbilo, siguió danzando con entusiasmo, feliz de haber complacido a la princesa. Finalmente, exhausto, cayó al suelo con una gran exclamación y se quedó allí, jadeante, con una gran sonrisa en su rostro. La infanta lo observó con curiosidad y luego, con la voz aún entrecortada por la risa, le ordenó que repitiera la actuación. «Bailad otra vez, pequeño monstruo». «Bailad otra vez», exclamó, aplaudiendo con emoción. El enano, encantado de haber agradado a la princesa, se puso de pie de inmediato y comenzó a moverse con aún más entusiasmo que antes. Su felicidad era genuina, pues nunca antes alguien de tan alta posición le había prestado tanta atención. Sin embargo, en medio de la diversión, nadie notó que en la expresión del enano había algo más profundo, algo que iba más allá del simple gozo de bailar. Había devoción, había esperanza, había un destello de algo que aún no había sido descubierto. El espectáculo continuó y la infanta, satisfecha con su nuevo entretenimiento, sintió que su cumpleaños había sido verdaderamente especial. Pero el destino, con su mano invisible, ya había comenzado a tejer una historia que no se olvidaría fácilmente. Capítulo 3. El regalo de la infanta. El sol seguía su curso en el cielo, bañando con su luz dorada los jardines y terrazas del palacio. La celebración aún no terminaba, pero la infanta ya había encontrado su diversión favorita: el enano. Su risa aún resonaba en la gran terraza, mientras el pequeño artista se retorcía, giraba y tropezaba torpemente, sin imaginar que su torpeza era la razón del regocijo general. La infanta, con sus ojos brillantes de emoción, lo observaba con una mezcla de curiosidad y entretenimiento. Jamás había visto a alguien tan peculiar, tan extraño y, a la vez, tan divertido. A diferencia de los otros artistas,
que solo hacían su acto y se retiraban, el enano parecía haber nacido para complacerla. Se arrojaba al suelo, rodaba sobre sí mismo, hacía muecas tan absurdas que incluso los propios cortesanos, entrenados en la compostura, no pudieron contener la risa. Pero el enano no veía en ello burla alguna, pues para él, la risa de la infanta era la mayor de las recompensas. El chambelán, viendo el entusiasmo de la princesa, se inclinó con respeto y le habló en tono solemne. Majestad, si os place, podríamos hacer que el enano se quede en la corte. Podría ser vuestro bufón personal. Los ojos de la infanta se iluminaron. La idea le pareció encantadora. Tener un juguete viviente que bailara para ella cuando quisiera, que hiciera piruetas siempre que estuviera aburrida. Sería maravilloso, exclamó la infanta, batiendo palmas con entusiasmo. Que se quede, será mi nuevo juguete. El enano, al escuchar estas palabras, sintió que su corazón saltaba de felicidad. Nunca antes alguien le había mostrado tanta atención. Para él, ser el entretenimiento de la infanta no era una humillación, sino un honor. Su inocente alma no comprendía que era un objeto de burla. Los cortesanos se inclinaron con reverencia y la decisión quedó tomada. A partir de ese día, el enano pertenecería a la infanta, como un animal exótico, como un juguete peculiar. El espectáculo terminó y los músicos tocaron una última melodía. La infanta, satisfecha, se puso de pie con gracia y descendió del trono dorado. Estoy cansada, dijo con un bostezo, estirando sus pequeños brazos engalanados con brazaletes de perlas. Creo que quiero jugar en el jardín antes de la comida. Los nobles se inclinaron nuevamente y comenzaron a retirarse, pero antes de que la infanta se marchara, el chambelán se acercó al enano y le hizo una señal con la mano. Ven, pequeño, ordenó con autoridad. Desde hoy, servirás a su Alteza. El enano no pudo ocultar su emoción. Con torpeza, corrió tras la infanta, sin saber que su destino acababa de sellarse en aquel preciso instante. El jardín de los cerezos. La infanta caminaba con ligereza por el jardín real, rodeada de sus damas de honor, mientras el enano la seguía a una prudente distancia. La brisa agitaba las ramas de los cerezos en flor, esparciendo pétalos rosados sobre los senderos de mármol. Las niñas de la nobleza reían entre ellas, ajenas a todo lo que no fuera su propio mundo de privilegio. La infanta, por su parte, parecía satisfecha con su nueva adquisición. Haz algo gracioso, ordenó de repente, volviéndose hacia el enano. El pequeño, sin dudarlo, comenzó a girar sobre sí mismo, tropezando con una raíz y cayendo de espaldas, lo que provocó una nueva ola de carcajadas. «Es perfecto», exclamó la infanta. «Podríamos enseñarle a imitar a los nobles de la corte. ¿No sería divertido?» Las damas de honor rieron con ella, mientras el enano se incorporaba con una sonrisa inocente. Para él, la felicidad de la infanta era lo único que importaba. Pero a pesar de la alegría aparente, un destino cruel se tejía en las sombras. El enano aún no sabía que su presencia en la corte no era un honor, sino una burla disfrazada de juego. Y mientras los pétalos de cerezo caían a su alrededor, la rueda del destino giraba, acercando al pequeño ser a una verdad que su corazón inocente aún no podía comprender. Capítulo 4. En los pasillos del palacio. El enano, con su corazón rebosante de alegría, siguió a la infanta y a su séquito por los largos pasillos del palacio. Sus ojos infantiles no podían dejar de maravillarse con la magnificencia del lugar, los altos techos adornados con frescos dorados, las enormes tapicerías que narraban gestas heroicas y los candelabros de cristal que titilaban con la luz del mediodía. Los sirvientes se apartaban respetuosamente al paso de la infanta, inclinando la cabeza en señal de reverencia. Pero cuando el enano pasaba tras ella, no podían contener sus sonrisas burlonas. Algunos soltaban una risita discreta, otros lo miraban con abierta curiosidad. Sin embargo, él, absorto en su dicha, no se percataba de las miradas ni de su significado. El pequeño ser avanzaba con paso torpe pero entusiasta, con la certeza de que por fin había encontrado un lugar en el mundo. En su ingenuidad, no veía la burla en los ojos que lo observaban, solo la emoción de estar rodeado de tanta grandeza. La infanta se detuvo ante una puerta de roble tallado con escenas mitológicas y giró hacia el enano con una sonrisa traviesa. «Aquí es donde más me gusta jugar», dijo con aire de importancia, empujando las enormes hojas de la puerta. El enano entró tras ella, maravillado.
El Salón de los Espejos. La habitación era un vasto salón de mármol blanco y dorado, con un techo pintado con querubines y guirnaldas de flores. Pero lo que más llamaba la atención eran los espejos. Altos y majestuosos, cubrían casi por completo las paredes, reflejando cada ángulo de la habitación con precisión. La infanta corrió hasta el centro del salón, su vestido de seda ondulando con la gracia de una flor mecida por el viento. Se giró y rió al ver su propio reflejo en los espejos, admirando la perfección de su imagen. Las damas de honor la imitaron, complacidas con el juego. Cada una observaba su reflejo, ajustando algún rizo dorado o alisando sus faldas de encaje. «Mírate, bufón», ordenó la infanta con una sonrisa divertida. «Mírate en los espejos». El enano, obediente, giró la cabeza hacia su propio reflejo. Y en ese instante, su alegría se desmoronó. El descubrimiento de la verdad. Hasta ese momento, el enano nunca había visto su propia imagen. En la humilde aldea de donde venía, no había espejos como aquellos. Su vida había transcurrido entre árboles y riachuelos, donde su reflejo en el agua era fugaz y distorsionado. Nunca había prestado atención a su apariencia, porque nadie le había hecho pensar en ella. Pero ahora, en los enormes espejos del palacio, se vio con una claridad inescapable. Se vio cómo era, un ser deforme, de movimientos torpes y figura grotesca. Un contraste doloroso con la gracia etérea de la infanta y su corte. Las risas resonaron a su alrededor. «Mira qué cara pone», exclamó una de las damas de honor, llevándose una mano al pecho. «Parece un sapo asustado», rió otra. La infanta, al ver la expresión de desconcierto en el rostro del enano, rió aún más. «Oh, pobrecito», dijo burlonamente. «¿Acaso no sabías cómo eras?» El enano retrocedió, sintiendo por primera vez un peso en su pecho que no podía comprender. Algo dentro de él se rompía, algo que no tenía nombre pero que dolía como si le hubieran atravesado el corazón con una daga. Miró nuevamente su reflejo y luego miró a la infanta. Ella era hermosa, una criatura de piel de porcelana y cabellos dorados, vestida con telas finas y joyas relucientes. A su lado, él era. Por primera vez en su vida, el enano entendió la diferencia entre ellos. No era su compañero, no era su amigo. No era más que un bufón, un juguete, un objeto de diversión. Las risas continuaban, pero el enano ya no las escuchaba. Con un nudo en la garganta y el alma destrozada, bajó la mirada y, por primera vez en toda la jornada, no supo qué hacer. La infanta, viendo que el juego había terminado, se encogió de hombros con indiferencia. «Vamos al jardín otra vez», dijo, y sin darle más importancia al enano, salió del salón seguida de su séquito. El enano quedó solo. Frente a los espejos. Frente a la cruel realidad. Y en ese momento, algo cambió en su corazón. Capítulo 5. El juego de la infanta. El día había avanzado rápidamente, y el palacio, siempre lleno de luces doradas, parecía ahora envuelto en la serenidad de la tarde. El enano, aún perturbado por el descubrimiento de su propia imagen, caminaba detrás de la infanta, casi como si estuviera atrapado en un sueño del que no pudiera despertar. Las risas de la corte seguían retumbando en su mente, pero había algo en su pecho que no podía sacudirse. Un vacío. Una sensación de ser insignificante. La infanta, por su parte, parecía ya haber olvidado el episodio en el Salón de los Espejos. Para ella, el enano no era más que una fuente de entretenimiento, un juguete que podía manipular a su antojo. Había disfrutado mucho viéndolo tropezar, caer y hacer muecas, pero para ella era todo parte del juego. A pesar de que, por un instante, la risa del enano había desaparecido, la infanta no se detuvo ni reflexionó sobre ello. Una vez más, en el jardín, la infanta ordenó que el enano se postrara a sus pies. La corte la rodeaba, como siempre, y los ojos de todos se volvían hacia el pequeño hombre para ver cómo iba a desempeñar su papel. «Hazme reír, bufón», exclamó la infanta con su voz clara y exigente, alzando una mano delicada como si fuera la directora de una obra de teatro. El enano la observó por un momento, sus ojos vacíos. Sabía lo que se esperaba de él, pero algo dentro de su corazón se había quebrado. No tenía ganas de seguir actuando, de seguir siendo el centro de la diversión. Sin embargo, la infanta lo miraba con sus ojos brillantes, y él no podía dejar de intentar cumplir con sus deseos.
Su alma pura y su inocencia lo impulsaban a seguir, aunque en el fondo ya comenzaba a comprender la cruel distancia que existía entre ellos. Se agachó y comenzó a hacer una serie de saltos descoordinados. Tropezó un par de veces, y las risas volvieron a llenar el aire. Pero esta vez, el enano no podía reír con ellos. Algo en su interior le impedía compartir la diversión de la infanta. Por primera vez, sentía una angustia profunda, como si todo lo que hacía fuera inútil, como si su existencia misma no tuviera valor. La duda creciente. Conforme el día avanzaba, el enano comenzó a notar el creciente vacío en su pecho. Ya no era capaz de ver la corte como un lugar de gloria, ni de sentir la risa de la infanta como un premio. La imagen de su propio reflejo en los espejos se repetía una y otra vez en su mente, y se daba cuenta de que no podía escapar de ella. La infanta le ordenó a una de las damas que le arrojara una flor, y el enano la atrapó torpemente. Luego, le pidió que hiciera una danza, un pequeño giro sobre sí mismo para mostrar sus habilidades. Era lo que esperaba de él, una danza ridícula, una coreografía absurda que causaría risa, como siempre. Sin embargo, el enano ya no sentía la misma alegría al complacerla. El solo hecho de seguir en la corte, de estar frente a todos como un juguete para la diversión de la infanta, le producía una sensación de humillación que no había experimentado antes. Las sonrisas y las carcajadas ya no eran risas de alegría, sino de burla. Observó a la infanta, que ya estaba distraída, hablando con otras niñas nobles. Sus ojos brillaban, pero para el enano, ella era ahora más distante que nunca. Era la luz brillante del palacio, mientras él se sentía como una sombra en su existencia. La reflexión en la soledad. Al caer la tarde, cuando la fiesta llegó a su fin y los últimos rayos de sol se despidieron de los jardines, el enano se alejó de la corte. Mientras la infanta y su séquito se retiraban a los aposentos del palacio, el enano se quedó en el jardín, en silencio. La fragancia de las flores aún flotaba en el aire, pero ya no podía disfrutar de su belleza. Todo le parecía vacío. Se tumbó sobre el césped, mirando al cielo. Su mente daba vueltas, cuestionándose lo que hasta ese momento había aceptado sin cuestionar. ¿Por qué era tan pequeño? ¿Por qué no podía ser como los demás? ¿Por qué no podía sentarse con la infanta como sus amigos? ¿Por qué él debía ser solo una diversión para ella? La respuesta que encontraba en su corazón no era nada reconfortante. La cruda realidad le hacía sentir como una pieza sin valor en un juego que no comprendía. Había sido parte de una corte gloriosa, sí, pero a un precio muy alto. A costa de su propia dignidad. El enano no sabía cómo podía seguir adelante. Nunca antes había tenido que enfrentarse a un dilema tan doloroso. Y mientras la noche comenzaba a caer, envolviendo al palacio en un manto de sombras, el enano comprendió que la diversión de la infanta no era más que una ilusión, un espejismo en el que él no tenía lugar. Capítulo 6. La realización del enano. El cielo nocturno ya se había adueñado del palacio cuando el enano decidió salir del palacio por un momento, dejando atrás la música y las risas de la corte que seguían retumbando en el salón de fiestas. Sus pasos eran lentos, casi como si no quisiera llegar a ningún lugar en particular, solo deseaba escapar de la opulencia, de la gloria que lo rodeaba y que, de alguna forma, ya no le traía alegría. El palacio que antes le parecía un lugar mágico y lleno de maravillas, ahora le resultaba insoportable. Era como si la magnificencia del palacio le estuviera oprimiendo el pecho. Las paredes doradas, los candelabros de cristal, los frescos en el techo, todo eso que alguna vez lo fascinó, ahora le parecía solo una fachada vacía que lo miraba con indiferencia. El enano se adentró en los jardines, buscando la calma en el frescor de la noche. El aire estaba lleno del perfume de las flores nocturnas, que a esa hora del día parecían más fragantes que nunca. Sin embargo, nada en el entorno le ofrecía consuelo. Solo el murmullo de las hojas movidas por el viento le ofrecía algo de compañía. La muerte de un sueño. Al sentarse bajo uno de los árboles más frondosos del jardín, el enano miró hacia el palacio, cuya luz dorada brillaba aún a través de las ventanas. La vida dentro continuaba, ajena a su dolor, como si nada de lo que él sintiera importara. La infanta seguía siendo el centro de atención, rodeada de su corte, mientras él, solo y olvidado, se desvanecía en la oscuridad. Recordó cómo al principio del día se había sentido tan afortunado de estar en aquel lugar, rodeado de gente tan importante, en un mundo que parecía lleno de promesas. Pero ahora, esa ilusión se había desvanecido,
dejando solo un vacío. Algo comenzó a formarse dentro de su mente, una idea que lo atormentaba. ¿Qué valor tenía realmente su presencia en el palacio? Había sido llamado por la infanta a su lado, había sido parte de su diversión, pero no por mérito propio, sino solo porque era un bufón, una pieza más en el juego de la corte. Se sentó más erguido y, por primera vez en el día, sus pensamientos adquirieron una claridad desconcertante. La reflexión se transformó en angustia cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Había sido utilizado, no como un compañero, sino como un objeto de diversión. Nunca fue importante por lo que era, sino por lo que podía hacer por la infanta, por su entretenimiento. Nunca se le vio como un ser humano, solo como un payaso. El encuentro con la realidad. A medida que la noche avanzaba, el enano comenzó a caminar por los jardines. No tenía rumbo fijo, solo se dejaba llevar por la tristeza. Sus pasos resonaban en el suelo de piedra, y el sonido de su caminar parecía el eco de sus pensamientos. Fue en ese momento, cuando atravesaba un puente cubierto de enredaderas, que un pensamiento aterrador cruzó por su mente. El enano había pasado toda su vida buscando la aprobación de los demás, creyendo que el amor y la aceptación eran el centro de su existencia. Pero ahora, frente a él, se encontraba la cruda verdad. No podía esperar que los demás lo aceptaran si no se aceptaba a sí mismo primero. En su mente, la imagen de la infanta se desvaneció, dejando solo la figura de un niño, el niño que había llegado al palacio lleno de sueños. Ese niño, que había creído que podría ser alguien importante, se desmoronaba bajo el peso de la realidad. En ese momento, no importaba cuán espléndido fuera el palacio, no importaba la belleza del jardín, ni el lujo de las ropas de la infanta. Él había caído en una trampa de la que no sabía cómo escapar. Se detuvo en medio del puente, mirando el agua que fluía lentamente bajo él. El reflejo de las estrellas brillaba en el agua, pero él ya no podía ver nada bonito en ese reflejo. El enano comenzó a entender lo que nunca había querido enfrentar. La belleza y la grandeza que lo rodeaban no eran suyas. Eran solo ilusiones que se desvanecían cuando la noche caía, igual que la imagen de su propio reflejo. La decisión. La luna llena comenzó a elevarse en el cielo, bañando de plata el paisaje. El enano levantó la mirada hacia el cielo y, por primera vez, dejó de ver la grandeza del palacio o el resplandor de la corte. En ese momento, comprendió que su vida debía ser diferente. Ya no deseaba seguir siendo la burla del reino, un ser sin valor que solo existía para hacer reír a otros. Fue una revelación dolorosa, pero liberadora. Entendió que su destino no estaba atado a la infanta ni a la corte. Había sido creado para algo más que para servir de entretenimiento a los demás. Y aunque no sabía qué era ese algo más, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su corazón. No podría seguir viviendo de esa forma. La noche continuó su curso, pero el enano ya no caminaba como antes. Había tomado una decisión. Estaba listo para encontrar su propio camino, lejos de la corte, lejos de las risas que lo herían, lejos de una vida que ya no tenía sentido para él. El primer paso hacia la libertad. Con el corazón pesado pero lleno de determinación, el enano se levantó del puente y dio el primer paso hacia lo desconocido. No sabía lo que le depararía el futuro, pero algo en su interior le decía que debía ser diferente, que debía encontrar un propósito que le perteneciera solo a él. La corte de la infanta ya no era su hogar. Y, por primera vez, se sintió libre. Capítulo 7. La larga caminata del enano. El enano dejó atrás los espléndidos jardines del palacio y comenzó su largo recorrido a través de la oscuridad. El aire nocturno, fresco y calmado, acariciaba su rostro, trayendo consigo una sensación de paz que nunca había experimentado en la vida dentro del palacio. A medida que se adentraba en el bosque cercano, la luz de la luna se filtraba entre las ramas, proyectando sombras que parecían moverse al ritmo de sus pensamientos. La brillantez de la corte, el ruido constante de las risas, y la eterna admiración hacia la infanta quedaban atrás, desvaneciéndose poco a poco. Al principio, el sonido de sus propios pasos le parecía extraño, como si el ritmo de su vida hubiese cambiado repentinamente, y al caminar lejos del palacio, se sentía más ligero, como si las cadenas invisibles que lo mantenían atado se hubieran roto. El enano caminó durante horas, adentrándose más en el bosque, alejándose de todo lo que había conocido. Pero en su mente no había lugar para la duda. El vacío que lo había invadido en el palacio no lo atormentaba ahora. Ya no sentía la necesidad de ser el centro de atención,
ni de ser el objeto de las risas de los nobles. La razón por la cual había tomado esa decisión comenzó a aclararse con cada paso que daba hacia lo desconocido, buscar un propósito más allá de la diversión de los demás. Un mundo más grande. Durante el largo viaje nocturno, el enano comenzó a pensar en la vida fuera de la corte. El palacio, con su magnificencia y lujo, había sido su mundo entero durante años. El sonido de las risas y los murmullos de los nobles, la brillanteza de los vestidos de la infanta, el lujo de los banquetes, todo eso había sido lo único que él conocía. Pero ahora se encontraba en medio de un mundo completamente diferente, uno que no conocía pero que sentía como un espacio vasto, lleno de posibilidades. Quizás era hora de conocer lo que el mundo realmente tenía para ofrecerle. Quizás ya no necesitaba ser el bufón de la corte, la figura ridícula sobre la cual todos se reían. El mundo exterior no iba a reírse de él, no lo vería como un juguete o una pieza de entretenimiento. Sin embargo, al llegar a un claro en medio del bosque, el enano no pudo evitar un sentimiento de soledad. En su corazón, el deseo de ser aceptado seguía ardiendo, aunque de una manera más compleja. No le importaba ya la admiración vacía de la corte, pero si anhelaba encontrar algo que le diera sentido a su existencia, algo que lo definiera por lo que era y no por lo que podía hacer por otros. Era la aceptación de sí mismo lo que le faltaba. El enano lo comprendió ahora con mayor claridad. El amor de los demás ya no era su objetivo. Había que encontrar la manera de amarse a sí mismo, de reconocer su valor por encima de las opiniones ajenas. La luz de la luna y el refugio de los árboles. Al seguir caminando, el enano se sentó bajo un árbol que parecía ofrecerle refugio. El susurro de las hojas movidas por el viento le resultaba tranquilizador, y la luz plateada de la luna iluminaba su rostro, que parecía reflejar una paz inesperada. En ese instante, entendió que lo que le faltaba no era solo encontrar un propósito, sino también encontrar la forma de reconciliarse consigo mismo. Al estar bajo ese árbol, sintió una conexión con la naturaleza que nunca había experimentado en su vida. Los árboles que lo rodeaban, fuertes y silenciosos, parecían hablarle de una sabiduría antigua que le estaba vedada. Los árboles no necesitaban ser adorados, no necesitaban admiración, simplemente eran. Y él, al igual que ellos, debía aprender a ser. El enano cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la frescura del aire lo llenara. El sonido de la naturaleza lo envolvía por completo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la presión de ser el centro de atención. En ese momento, solo existía él, el viento y la luna. La soledad como compañera. Sin embargo, la soledad también le trajo dudas. Mientras se recostaba contra el tronco del árbol, la imagen de la infanta, radiante y rodeada de nobles, emergió en su mente. ¿Era realmente tan fácil dejar atrás todo lo que había conocido? ¿No habría alguna forma de volver a la corte, de encontrar una manera de encajar sin perder su identidad? El enano no tenía respuestas para esas preguntas. La corte había sido su vida, su fuente de existencia. Ahora que la había dejado atrás, no podía evitar sentirse perdido, como si hubiera abandonado un mundo conocido por otro desconocido. Pero sabía que algo dentro de él le había dicho que este era el camino correcto. Quizás solo necesitaba tiempo para entender lo que había dejado atrás. Se quedó allí, en la quietud de la noche, sin saber qué le depararía el futuro. El futuro parecía tan incierto como el camino oscuro que tenía por delante. Sin embargo, una sensación de tranquilidad invadió su corazón, como si, al final, todo lo que había hecho hasta ese momento tuviera un propósito. La decisión final, no regresar. Antes de quedarse dormido bajo ese árbol, el enano tomó una decisión. Ya no volvería al palacio. Aunque su mente le decía que no había nada en el mundo más deseable que la atención y el cariño de los demás, su corazón sabía que ese camino solo lo había llevado a la desesperación. Debía encontrar algo dentro de sí mismo, algo que no dependiera de los demás. Debería vivir por su cuenta, definir su propia identidad sin depender de la mirada ajena. Al despertar al día siguiente, el enano ya no sería el mismo. Sabía que su vida estaba por cambiar, pero no sabía cómo ni cuándo. Lo que sí sabía era que no regresaría a la corte. Ya no sería el bufón. Sería, simplemente, el mismo. Capítulo 8. El encuentro con el sabio del bosque. El amanecer llegó lentamente, bañando de luz dorada los árboles del bosque. A medida que el enano despertaba,
la primera sensación que lo invadió fue de confusión. Durante un largo instante, no sabía si estaba aún soñando o si finalmente se encontraba en un mundo real, uno al que pertenecía sin tener que complacer a nadie. El sol iluminaba la fría tierra sobre la que había descansado, y un suave viento movía las hojas alrededor de él, creando una melodía de susurros, como si la naturaleza misma estuviera hablando. Durante un momento, se quedó quieto, solo escuchando los sonidos a su alrededor, sumido en la serenidad que nunca había experimentado en la corte. Por fin, el enano se puso en pie, sintiendo el crujido de las hojas bajo sus pies. Se estiró, dejando que los músculos tensos de su cuerpo se relajaran. Una voz en el viento. A medida que avanzaba, el enano notó algo extraño en el aire. Era una sensación inexplicable, pero la presencia de algo, o de alguien, parecía rozar su conciencia. Era como si el viento, que soplaba suavemente entre los árboles, estuviera tratando de decirle algo. Decidió seguir adelante, guiado por esa sensación inexplicable de ser observado. Poco después, llegó a un claro donde la luz se filtraba intensamente. En el centro del claro, había un hombre, viejo pero de apariencia serena. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero sus ojos brillaban con una luz profunda y sabia. El enano, curioso pero cauteloso, se acercó. «¿Quién eres?», preguntó el enano, tratando de no sonar temeroso, aunque la pregunta temblaba ligeramente en su voz. El anciano sonrió sin apresurarse a responder. «Soy un sabio, hijo. No te preocupes por mi nombre, porque los nombres son solo palabras que el viento lleva. Soy aquel que observa el fluir de la vida, aquel que entiende que el tiempo no es más que un sueño dentro de un sueño». El enano, desconcertado por la respuesta, se quedó en silencio por un momento. «¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué siento que me estás observando?». El anciano asintió, como si esperara que esa pregunta llegara. «Estoy aquí porque los caminos de los hombres a veces se cruzan con los de aquellos que buscan respuestas, aunque no sepan qué buscan. Y te observo porque en tu corazón hay una inquietud, una chispa de algo que está por despertar». Las palabras del sabio. El enano, aunque cautivado por las palabras del anciano, no podía evitar sentirse un poco perdido. Había dejado la corte, se había alejado del bullicio, pero en su interior seguía buscando algo que aún no comprendía del todo. «Entonces, ¿qué es lo que debo hacer?», preguntó, un tanto desesperado. «He dejado todo atrás, pero no sé qué buscar ahora. No sé quién soy ni qué debo ser». El anciano lo miró con una intensidad que parecía penetrar en su alma. «Lo que has hecho es correcto. Has dado el primer paso en el camino del autoconocimiento, pero para encontrar lo que buscas, debes primero aprender a escuchar lo que no se oye. El mundo está lleno de ruido, hijo, y solo cuando aprendemos a callar nos damos cuenta de lo que realmente importa». El silencio como respuesta. El enano se quedó pensativo ante estas palabras. Durante años, había vivido rodeado de risas y festejos, de un sinfín de palabras vacías. Todo en su vida había sido ruido, una cacofonía constante que lo mantenía en movimiento sin saber por qué. Ahora, con este sabio enfrente de él, comenzaba a entender que el silencio tenía algo que ofrecerle, algo que el bullicio de la corte nunca podría darle. «¿Cómo puedo aprender a escuchar el silencio?», preguntó, su voz más suave, como si temiera que al hacer ruido rompiera algo frágil. El sabio asintió lentamente. «Escuchar el silencio no significa callar los labios, sino acallar el tumulto en tu mente. Cuando logres esto, comprenderás lo que la vida te está diciendo. Solo cuando te detienes y observas sin prisa, sin expectativas, el mundo te mostrará su verdadero rostro». El enano, sintiendo una mezcla de frustración y claridad, se sentó en el suelo, como si las palabras del sabio comenzaran a calar profundamente en su ser. Quería entender, pero al mismo tiempo no sabía por dónde empezar. La paradoja del ser. «Pero, sabio, ¿cómo puedo calmar mi mente cuando mi corazón está lleno de preguntas sin respuesta?». El enano levantó la mirada, mirando al anciano, con la esperanza de encontrar alguna respuesta concreta. «Las preguntas, hijo mío, no son más que un reflejo de nuestra incapacidad para aceptar lo que no sabemos. El verdadero desafío no es encontrar respuestas a todas las preguntas, sino aprender a vivir con la duda. Es en la duda donde se encuentra la verdadera sabiduría». Estas palabras resonaron en el corazón del enano. La duda. Nunca antes había considerado la duda como algo valioso.
Siempre había intentado evitarla, buscando respuestas rápidas, buscando certezas. Pero el sabio le estaba diciendo que la duda era una puerta hacia algo más grande. El camino del conocimiento no es recto ni claro, continuó el sabio, y por eso es necesario caminarlo con humildad, sin expectativas. La verdad no es algo que se posee, sino algo que se descubre con cada paso. Y solo el que camina con el corazón abierto puede ver la verdad. Un nuevo camino comienza. El enano, sintiendo que las palabras del sabio tocaban lo más profundo de su ser, se levantó lentamente, mirando al anciano con gratitud. En ese momento, comprendió que no estaba buscando una respuesta definitiva. No podía esperar que el sabio le diera todas las respuestas. Lo que necesitaba era aprender a caminar por sí mismo, a escuchar el silencio, a vivir con la incertidumbre. Gracias, dijo el enano, su voz más firme. No sé si entenderé todo de inmediato, pero ahora sé que el camino que debo seguir no está fuera de mí, sino dentro. El sabio sonrió, satisfecho. Recuerda siempre esto. El silencio y la duda son los dos pilares sobre los cuales se construye la sabiduría. Escucha, observa, y deja que el mundo se revele ante ti. Con estas palabras, el sabio se despidió, y el enano, con el corazón más ligero, se adentró de nuevo en el bosque, sabiendo que su viaje no había hecho más que comenzar. Capítulo 9. La reflexión en el río. Después de su encuentro con el sabio, el enano se adentró más profundamente en el bosque, sintiendo el peso de las enseñanzas que acababa de recibir. La confusión que antes lo había atormentado empezaba a desvanecerse lentamente, pero aún quedaba mucho por comprender. Con cada paso, sentía que el mundo que lo rodeaba parecía hablarle en susurros. El aire, las hojas movidas por el viento, las sombras que jugaban en los troncos de los árboles, todo parecía tener un propósito, un mensaje que solo podría entender si estaba dispuesto a escuchar y observar más allá de lo superficial. Tras caminar por un tiempo, llegó a un claro donde el suelo se volvía más suave y el río, con su agua cristalina, fluía serenamente. Se detuvo junto al agua, observando cómo la corriente, aunque poderosa, parecía tan calmada en su movimiento. Las piedras, que sobresalían aquí y allá, formaban pequeños remolinos, y el agua brillaba al reflejo del sol que comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de tonos dorados y anaranjados. El enano se agachó junto al río, con las manos sobre la orilla, dejando que el agua le acariciara los dedos. En ese momento, una pregunta volvió a su mente con fuerza. ¿Qué estaba buscando realmente? Las palabras del sabio resonaban dentro de su mente. Escucha el silencio. El enano cerró los ojos y se sumió en el sonido del río, dejando que la paz de la naturaleza lo envolviera. Durante un largo rato, permaneció en esa quietud, sin pensar, solo sintiendo la corriente que pasaba por sus manos. En ese silencio, algo en su interior comenzó a abrirse. Reflejo del alma. Al abrir los ojos, observó su rostro reflejado en el agua. No era un reflejo exacto, ya que el agua movida por la corriente distorsionaba su imagen, creando una imagen fragmentada y borrosa de sí mismo. El enano se quedó mirando durante un largo rato. No era la primera vez que veía su reflejo, pero aquella imagen era diferente, como si lo viera desde un ángulo que nunca antes había notado. Era extraño. Sentía que, de alguna forma, el reflejo que veía no correspondía a la realidad de lo que era. La imagen era solo una sombra, una ilusión creada por el agua, mientras que él, el verdadero ser, estaba más allá de esa imagen superficial. Por un momento, el enano pensó en la corte, en los días que había pasado en la ciudad. Allí, todos estaban obsesionados con las apariencias, con los reflejos que se proyectaban hacia el exterior. Pero ahora, observando ese reflejo distorsionado, se dio cuenta de que nunca había prestado atención al verdadero yo. Había estado viviendo para agradar a otros, para cumplir expectativas, pero no había entendido quién era realmente. De repente, el agua del río se calmó por completo, dejando ver con claridad el reflejo de su rostro. Era como si la corriente le hubiera mostrado algo más allá de lo visible. Era una imagen serena, tranquila, sin las marcas de la preocupación ni el cansancio que había experimentado en los últimos días. Había algo profundamente pacífico en esa imagen, una paz que no encontraba en la confusión de su vida anterior. El río como maestre de la reflexión. El enano continuó mirando el río, con la mente en silencio, y comprendió, por fin, algo que había estado evitando. El río, con su corriente constante, era el reflejo de la vida misma.
La vida fluía, como el agua, a través de todo ser vivo, arrastrando con ella las piedras del camino, sin detenerse, sin importar lo que quedara atrás. De alguna manera, el río le enseñó que las cosas no se pueden detener, que no hay manera de regresar al pasado. Todo lo que quedaba por delante era el futuro, el flujo ininterrumpido de la vida que había que aprender a aceptar. El enano se levantó lentamente, observando cómo el sol se ponía detrás de las montañas, iluminando la cima de los árboles con una luz dorada. La noche se aproximaba, pero no sentía miedo. Por primera vez, comprendía que la vida continuaba, sin importar lo que hiciera. No era necesario detenerse a cuestionar el camino, sino simplemente seguir el flujo, como el río, aceptando lo que viniera y aprendiendo de cada momento. Una nueva perspectiva. Decidió, entonces, caminar a lo largo de la orilla del río, con la mente más tranquila que nunca. Mientras caminaba, pensaba en todo lo que había aprendido en los últimos días, en las lecciones del sabio, en el reflejo distorsionado que había visto en el agua. Comprendió que todo lo que había vivido, todas las experiencias, tanto buenas como malas, formaban parte de su ser, pero no lo definían. Su verdadero yo no era lo que los demás veían, ni siquiera lo que él mismo veía en su reflejo, sino lo que llevaba dentro. La paz que ahora sentía no era producto de las circunstancias externas, sino de su propia disposición interior. Al caminar, las estrellas empezaron a aparecer en el cielo, brillando con intensidad. El enano, con la mente en calma, se sintió más conectado con el universo que nunca. No necesitaba respuestas definitivas. Lo único que tenía que hacer era seguir el flujo de la vida, aprender a escuchar y aceptar lo que viniera. Y, lo más importante, entendió que el camino hacia el autoconocimiento no era algo que pudiera buscar fuera de sí mismo, sino que era un proceso interno que debía abrazar con paciencia y humildad. Antes de sumirse en la oscuridad de la noche, el enano se sentó de nuevo junto al río, observando el flujo constante del agua, como si el río fuera una metáfora de su propia vida. El reflejo en el agua ya no importaba, lo que importaba era el viaje que estaba viviendo, el crecimiento que experimentaba en su interior, el entendimiento de que cada paso lo acercaba más a su verdadero ser. Capítulo 10. El encuentro con el espejo de la verdad. El enano continuó su camino a través del vasto bosque, el eco de sus pasos resonando en la quietud de la naturaleza. Los árboles que lo rodeaban parecían ser guardianes del misterio, testigos silenciosos de su viaje, de su evolución. A medida que avanzaba, un sentimiento de calma lo envolvía, como si los vientos del destino lo estuvieran guiando sin que él tuviera que hacer nada más que seguir. En su mente, resonaban las palabras del sabio, esas palabras que lo habían hecho reflexionar profundamente sobre sí mismo, sobre lo que realmente buscaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar, el enano llegó a una pequeña cueva escondida entre las raíces de un árbol gigantesco. La entrada era estrecha, casi imperceptible, pero algo en su interior le decía que debía entrar. Había algo misterioso en ese lugar, algo que llamaba su atención, una presencia que no podía ignorar. Sin dudarlo, se agachó y se adentró en la cueva. El espejo antiguo. Al entrar, el aire se volvió más fresco, y la luz del sol apenas alcanzaba a penetrar en el oscuro interior de la cueva. El enano caminó con cautela, sus pasos suaves y resonando en las paredes de roca. Mientras avanzaba, algo extraño ocurrió, la luz comenzó a intensificarse, como si una fuente invisible de luz iluminara el camino. A medida que se adentraba más en la cueva, una figura comenzó a hacerse visible en la distancia. Era un espejo, pero no uno común y corriente. El marco era antiguo, de un oro gastado, cubierto de intrincados detalles de hojas y enredaderas, como si la naturaleza misma hubiera reclamado su forma. La superficie del espejo reflejaba una luz suave, pero la imagen que devolvía no era la del enano, sino una visión más profunda, una que no podía comprender de inmediato. El enano se acercó lentamente, con el corazón acelerado. Algo en ese espejo parecía llamar a su alma, como si pudiera mostrarle algo que ni siquiera él sabía que existía en su interior. Al mirarse en él, las imágenes que vio no eran las de su rostro, ni de su figura, ni de su reflejo físico. En lugar de eso, vio fragmentos de su vida, escenas que pasaban rápidamente. Ante sus ojos, momentos que habían sido olvidados, pensamientos y emociones que había reprimido. Lo que veía no era la simple representación de su cuerpo, sino una visión de su alma, de sus miedos y deseos más profundos. Vio momentos de tristeza, de alegría,
de luchas internas y de pasiones incontenibles. Cada imagen era más vívida que la anterior. Cada recuerdo estaba teñido por las emociones que había sentido en esos momentos. La revelación de la verdad. A medida que las imágenes pasaban ante él, el enano empezó a comprender algo profundamente perturbador. El espejo no solo reflejaba lo que había vivido, sino lo que realmente era. Las sombras que había tratado de ocultar, los temores que había suprimido y las emociones que había evitado se mostraban ante él, sin piedad ni misericordia. Era como si el espejo le estuviera revelando la verdad de su ser, esa verdad que tanto había temido enfrentar. Por un momento, el enano quiso apartarse del espejo, pero algo en su interior le decía que debía seguir mirando, que debía enfrentar esas imágenes, esas verdades que había evitado tanto tiempo. El miedo lo invadió, pero al mismo tiempo, una sensación de liberación comenzó a surgir en su corazón. Comenzó a comprender que al ver estos fragmentos de su alma, al enfrentarse a su verdad más profunda, podría finalmente sanar, podría liberarse de las cadenas invisibles que lo habían mantenido prisionero de sí mismo. La lección del espejo. Al seguir observando el espejo, el enano empezó a notar un patrón en las imágenes que veía. Todas las escenas de su vida estaban ligadas por un hilo común. Él había estado buscando la aceptación de los demás, había vivido para cumplir expectativas ajenas, para encajar en moldes que no le pertenecían. El deseo de ser amado, de ser aceptado, lo había llevado a sacrificar partes de sí mismo, a ignorar sus verdaderos deseos y anhelos. La imagen que veía no era solo su reflejo, sino la historia de su vida, una historia que había estado escribiendo sin ser consciente de ello. En un momento de claridad, el enano comprendió que este espejo no era un castigo, sino una oportunidad. El espejo le estaba mostrando lo que necesitaba cambiar, las creencias limitantes que había aceptado y que lo mantenían atado a una vida que no era la suya. Por primera vez en su vida, sintió una profunda gratitud hacia el espejo. No era un objeto que reflejaba solo su rostro, sino su alma, su verdad oculta, y por ello, debía abrazarlo con humildad. El silencio de la cueva. Después de un largo rato de observación, el enano finalmente se alejó del espejo, pero algo había cambiado en él. El miedo que había sentido al principio se había disipado, reemplazado por una paz interior que nunca había experimentado. Sabía que aún había mucho por aprender, pero en ese momento, comprendió que la clave para avanzar en su viaje no era eludir la verdad, sino abrazarla, aceptarla y vivirla con autenticidad. Salió lentamente de la cueva, dejando atrás el espejo, pero con la certeza de que había dado un paso importante hacia su verdadero yo. Mientras caminaba hacia el claro del bosque, el sol ya comenzaba a asomar en el horizonte, iluminando su camino con su cálida luz. El enano no sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez, sentía que estaba listo para enfrentarlo, porque había mirado su alma y la había comprendido. Capítulo 11. La oscuridad y la luz del enigma. El enano, con el corazón renovado y la mente más despejada que nunca, continuó su camino. La experiencia en la cueva, frente al espejo, le había mostrado aspectos de sí mismo que no conocía o que, quizás, había olvidado a lo largo de su vida. Sentía una mezcla de gratitud y una creciente ansiedad, como si el proceso de enfrentarse a su alma recién comenzara. Aunque estaba más cerca de comprenderse a sí mismo, sabía que aún quedaba mucho por descubrir, mucho por desentrañar. Mientras caminaba, la serenidad del paisaje lo envolvía, pero las sombras en su interior seguían presentes. Era consciente de que su viaje no solo era hacia el exterior, sino también hacia las profundidades de su ser. En su mente, las imágenes del espejo seguían vivas, como ecos resonando que no dejaban de retumbar en su conciencia. Pero había algo más, algo que aún no comprendía, algo que, aunque permanecía oculto, lo llamaba. El bosque de sombras. El enano llegó a un nuevo tramo de su viaje. El paisaje había cambiado. El bosque que lo rodeaba ya no era tan luminoso ni tan lleno de vida. El cielo, una vez claro, estaba ahora cubierto por nubes densas que oscurecían el ambiente. El aire se sentía más pesado, como si una presencia extraña estuviera acechando en las sombras. El enano no podía evitar sentirse inquieto. El camino frente a él parecía desvanecerse entre la oscuridad, y aunque no sabía hacia dónde iba, sentía que debía seguir avanzando. A medida que daba un paso tras otro, la sensación de inseguridad se apoderaba de él. Había algo en ese bosque que lo incomodaba, algo que no lograba identificar, pero que lo seguía como una sombra persistente. Miró a su alrededor, pero no veía nada más que árboles altos y oscuros,
cuyas ramas se enredaban unas con otras como si intentaran bloquear su paso. El silencio era absoluto, solo roto por el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Sin embargo, algo en su interior le decía que este tramo del camino era necesario. La oscuridad que lo rodeaba no era simplemente una amenaza, sino una parte esencial de su viaje, algo que debía atravesar para comprender plenamente su propio ser. Había aprendido a lo largo de su vida que todo en el universo tiene su razón de ser, incluso la oscuridad. Y ahora, enfrentado a ella, no podía hacer otra cosa más que caminar hacia adelante, como si su alma estuviera guiada por una fuerza invisible. El encuentro con la niebla. Poco después de adentrarse más en el bosque sombrío, el enano notó que una espesa niebla comenzó a levantarse desde el suelo. La bruma se enrollaba en torno a sus piernas, dificultando la visión. Ya no podía ver más allá de unos pocos pasos frente a él. Cada vez que intentaba mirar a su alrededor, la niebla parecía tragarse su vista, envolviendo todo en un manto blanco y espeso. Su respiración se hizo más lenta y profunda mientras trataba de mantener la calma. El silencio se sentía pesado, como si la niebla misma estuviera absorbiendo cualquier sonido. La sensación de ser observado crecía más y más, como si alguien o algo estuviera esperando a que diera el siguiente paso. Pero lo que más le desconcertaba no era la niebla en sí, sino lo que sentía en su interior, un profundo vacío, una oscuridad interna que parecía coincidir con la niebla que lo rodeaba. De repente, el enano escuchó un susurro en el aire, suave pero claramente audible en el profundo silencio. Era una voz, pero no era de alguien que pudiera ver. La voz estaba en su mente, como si fuera un eco lejano de algo olvidado. Las palabras que escuchó fueron simples, pero poderosas. Solo atraviesa la niebla y verás la luz. No comprendía completamente el significado de esas palabras, pero de alguna manera, algo en su alma reconoció la verdad en ellas. La niebla no era el enemigo, no era la oscuridad que debía temer. Era solo una etapa del camino, algo que debía atravesar para llegar a la claridad que tanto anhelaba. La duda y la revelación. A pesar de la sensación de angustia que la niebla le provocaba, el enano decidió continuar. Caminó con más determinación, aunque el terreno cada vez se hacía más incierto. El miedo comenzó a emerger nuevamente, a pesar de sus intentos por mantener la calma. Cada paso lo acercaba más a lo desconocido, y sin embargo, su mente se mantenía fija en las palabras que había escuchado. Solo atraviesa la niebla y verás la luz. Con el corazón acelerado, el enano sintió como sus pensamientos se dispersaban entre la duda y la esperanza. ¿Sería esa niebla un obstáculo temporal, o algo que lo marcaría para siempre? Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, pero también sentía una extraña sensación de paz al continuar. En la oscuridad, en la confusión, había algo que lo empujaba hacia adelante. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad caminando en la niebla, algo cambió. La bruma comenzó a disiparse, lentamente, como si el aire que había sido denso y pesado se despejara. Al principio, solo hubo una pequeña grieta en la niebla, un pequeño resquicio de luz. Pero a medida que el enano avanzaba, el resplandor aumentaba. La luz al final del camino. Cuando la niebla finalmente se disolvió por completo, el enano se encontró en un claro iluminado por la luz del sol. El paisaje que lo rodeaba era diferente a todo lo que había visto antes. Las flores brillaban con colores intensos, las hojas de los árboles se movían suavemente al ritmo del viento, y el aire parecía más ligero, más fresco. Había llegado al final de su prueba, al final de esa niebla metafórica que había envuelto su alma. Sin embargo, al mirar alrededor, algo aún lo sorprendió. En el centro del claro, había una piedra grande, y sobre ella estaba tallada una inscripción. El enano se acercó y leyó las palabras grabadas en la piedra. La luz no viene de fuera, sino de dentro. Al leer esas palabras, una comprensión profunda lo invadió. La niebla que había cruzado no era solo un obstáculo físico, sino una representación de sus propias dudas, temores y obstáculos internos. La luz que había encontrado al final de su camino no era algo externo, sino la claridad que surgía al superar sus propias sombras, al comprender que el verdadero viaje es hacia el interior, hacia la transformación del ser. La aceptación del enano. Con esta revelación, el enano finalmente entendió que cada paso en su camino, cada obstáculo que había enfrentado, había sido esencial para su crecimiento. La oscuridad, la niebla, no eran entidades ajenas a él,
eran reflejos de las sombras de su alma, de los aspectos de sí mismo que había tenido miedo de enfrentar. Pero ahora, en el claro, con la luz envolviéndolo, ya no temía a esas sombras. Las aceptaba como parte de él, sabiendo que solo enfrentándolas podía encontrar la verdadera paz. El enano, ahora transformado por todo lo que había vivido, se quedó allí, en ese lugar de luz, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había aprendido. Su viaje no había terminado, pero ahora entendía que lo que realmente importaba era la manera en que veía el mundo y a sí mismo. Y mientras contemplaba el paisaje iluminado, supo que seguiría adelante, no por obligación, sino porque había encontrado dentro de sí mismo la paz que siempre había buscado. Capítulo 12. La revelación del corazón. El enano, luego de su encuentro con la niebla, continuó su camino, ahora marcado por una profunda paz interna. Había recorrido mucho, no solo en el mundo exterior, sino también en el vasto paisaje de su alma. La oscuridad que había enfrentado y atravesado parecía ahora un recuerdo lejano, como si todo aquello hubiera sido una preparación para el gran desafío que aún le esperaba. En sus pensamientos, una idea se mantenía constante. La luz que había encontrado no era un destino, sino un proceso, una forma de ser que debía cultivar continuamente. Mientras caminaba a través del hermoso claro iluminado por el sol, el enano comenzó a notar algo peculiar en el aire. La atmósfera se sentía más densa, como si algo inminente estuviera por ocurrir. Aunque la tranquilidad exterior permanecía, su alma se agitaba, como si el universo le susurrara que aún había más que aprender, más que descubrir. No podía ignorar el instinto que lo empujaba a seguir adelante, a no conformarse con lo que había encontrado hasta ese momento. El viento que habla. Con cada paso que daba, el viento comenzaba a soplar con mayor fuerza. A primera vista, la brisa que acariciaba su rostro no parecía nada fuera de lo común, pero había algo diferente en la manera en que se movía. El enano se detuvo y cerró los ojos, dejando que el viento lo envolviera. Entonces, algo extraño ocurrió. El viento comenzó a susurrar, como si las corrientes de aire le hablaran en un idioma antiguo, uno que solo su corazón podría comprender. Las palabras que llegaron a su oído fueron suaves y llenas de misterio. Escucha, hijo del viento, pues el corazón es la clave que buscas. El enano se quedó allí, inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Las palabras resonaban en su interior, y una sensación de asombro lo invadió. El corazón. ¿Era ese el verdadero enigma que debía resolver? Las respuestas, pensó, nunca se encuentran en las palabras, sino en la experiencia. El corazón, en su sentido más profundo, parecía ser el último gran misterio que debía desentrañar. ¿Cómo podría llegar a comprender su verdadero significado? La cueva del corazón. Siguiendo la dirección en la que el viento lo había guiado, el enano llegó a un nuevo tramo de su viaje, una cueva oculta entre dos colinas altas. La entrada era estrecha y oscura, pero algo en su interior lo llamó con tal fuerza que no dudó ni un momento en adentrarse. Al principio, la oscuridad de la cueva lo envolvió, y el aire se volvió más denso, como si estuviera caminando en un lugar ancestral, lleno de secretos olvidados. A medida que avanzaba por el túnel, el sonido de su respiración se hacía más fuerte, como si el eco de su alma resonara en las paredes de la cueva. La sensación de estar completamente solo en ese espacio subterráneo aumentaba, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de caminar en la oscuridad, llegó a una gran sala cavernosa. En el centro de la sala había una piedra brillante que emanaba una luz suave y cálida. El enano se acercó con cautela y, al llegar cerca de la piedra, notó que su superficie parecía latir, como si estuviera viva. Un pulso regular, lento y constante, emanaba de la piedra, sincronizado con los latidos de su propio corazón. Era un fenómeno extraño, pero a la vez profundamente familiar. La piedra del corazón. El enano extendió la mano hacia la piedra, y en cuanto tocó su superficie, una sensación de calor y comprensión lo envolvió. Los latidos de la piedra y los suyos se alinearon, creando una armonía perfecta. Entonces, en el centro de su ser, el enano sintió una revelación. La piedra, en su quietud, representaba el corazón mismo, algo que no se puede forzar ni controlar, sino algo que, a través de su presencia silenciosa y constante, guía el camino. Al tocar la piedra, el enano experimentó una visión. Vio en su mente imágenes que parecían sacadas de su propia vida, momentos de alegría, de sufrimiento, de amor y de dolor. Y en cada uno de esos momentos,
Su corazón había estado allí, latiendo con fuerza, guiándolo hacia sus decisiones, hacia su destino. El corazón, entendió finalmente, no era solo un órgano físico, sino el centro de todo lo que hacía al ser humano completo. Era la fuente de todas sus emociones, sus deseos y sus miedos. La sabiduría del corazón. Con cada latido que sentía, el enano comprendía que el corazón era mucho más que una parte del cuerpo. Era el lugar donde residían las decisiones más profundas, donde la verdad y la mentira se encontraban, donde se tejían los hilos del destino. Y al comprender esto, sintió una paz absoluta, como si todo lo que había buscado en su vida hubiera llegado a su fin. El enano se arrodilló frente a la piedra, y en un acto de humildad y gratitud, entendió que había llegado al punto más profundo de su viaje. Ya no buscaba respuestas fuera del mismo, porque había aprendido que todo lo que necesitaba estaba en su interior. La piedra, la cueva, la luz y la oscuridad, todo formaba parte del mismo proceso. Había llegado al corazón de la cuestión. La luz interior. Al retirarse de la piedra, el enano sintió como la luz que emanaba de ella lo rodeaba y lo llenaba. Ya no era un simple viajero, sino alguien que había comprendido la esencia de su ser. La oscuridad, la niebla y los miedos ya no tenían poder sobre él, porque el corazón, con su sabiduría innata, lo había guiado hasta este punto de comprensión. Mientras abandonaba la cueva, el sol se levantaba en el horizonte, iluminando su camino. El enano ahora caminaba con una nueva fuerza, una nueva claridad. La respuesta que había estado buscando, ese misterio tan profundo, ya no le era ajeno. El corazón no era algo que debiera ser entendido solo con la mente, sino con toda la esencia del ser. Y ahora, con ese conocimiento, el enano sabía que su viaje continuaría, pero ya no de la misma manera. Ya no caminaba en la oscuridad, sino en la luz interior que había encontrado. El enano comprendió que el verdadero desafío no era ir en busca de respuestas externas, sino escuchar el latido de su propio corazón, donde habitaba la verdad más profunda. Y mientras se alejaba de la cueva, con el viento acariciando su rostro y la luz iluminando su camino, una sensación de paz y plenitud lo envolvía. Sabía que lo que venía a continuación no era solo una continuación del viaje, sino una celebración del ser, del corazón que lo guiaba. Capítulo 13. La larga sombra del pasado. Después de la revelación en la cueva, el enano se encontraba ante una nueva fase de su viaje, marcado no solo por su comprensión del corazón, sino también por la carga silenciosa de su pasado. El sol seguía brillando, pero en su mente comenzaban a formarse nubes. Sentía una necesidad profunda de enfrentarse a aquellos recuerdos que, a pesar de todo lo aprendido, aún parecían pesar sobre su alma. Había alcanzado una paz superficial, un conocimiento profundo del ser y del corazón, pero algo lo inquietaba, como una sombra al final de su conciencia. Sabía que debía enfrentarse a eso antes de poder continuar. No podría avanzar en su camino sin deshacerse de la carga que, aunque invisible, seguía marcando cada uno de sus pasos. El viento del pasado. Una tarde, mientras caminaba por una senda rodeada de árboles frondosos, el viento cambió su dirección. En lugar de ser suave y cálido, como lo había sido en días anteriores, ahora el viento era frío, cargado con una sensación de nostalgia y dolor. El enano cerró los ojos un momento, permitiendo que la brisa le rozara el rostro, y fue entonces cuando recordó. Recordó a su familia, a su tierra natal, un lugar lejano en su corazón. Recordó los días felices de su infancia, los momentos de risas compartidas con los suyos. Pero también llegaron los recuerdos más oscuros, las despedidas, las pérdidas, las palabras no dichas, los errores cometidos. El viento, como si tuviera voz, traía consigo el eco de esos momentos olvidados, y aunque ya no eran parte activa de su vida, el enano lo sentía como una carga silenciosa. El bosque de las sombras. Decidido a confrontar su pasado y liberar su alma de los recuerdos que lo atormentaban, el enano buscó un lugar apartado, un bosque profundo y oscuro que nunca antes había cruzado. A medida que se internaba en el bosque, el ambiente cambiaba. El aire se hacía denso y la luz solar se filtraba a duras penas a través del espeso follaje. El enano sabía que allí, en ese lugar sombrío, encontraría las respuestas que necesitaba. A medida que avanzaba por el bosque, se dio cuenta de que no estaba solo. Entre los árboles, figuras sombrías se deslizaban por el suelo, invisibles pero presentes. Eran las sombras de su pasado, los recuerdos no resueltos, las heridas que aún no sanaban. En cada paso que daba, el enano sentía como esas sombras lo rodeaban,
susurrándole a su oído viejas mentiras, dudas y miedos. La voz interior. Al llegar a un claro en el centro del bosque, el enano se detuvo. En ese espacio, una roca alta se alzaba ante él, cubierta de musgo y líquenes. Se acercó lentamente y, al tocarla, algo extraño sucedió. La roca comenzó a temblar, y una voz profunda y resonante surgió de su interior, una voz que parecía venir no solo del mundo exterior, sino también de su propio ser. La voz le habló con calma, pero con una claridad que cortaba la niebla de sus pensamientos. ¿Por qué te persiguen estas sombras? ¿Qué es lo que temes? El enano, con el corazón palpitando en su pecho, no dudó en responder. Temo lo que dejé atrás. Temí perderme a mí mismo. Temí no ser capaz de enfrentar mi pasado. La roca vibró nuevamente, como si la voz estuviera absorbiendo sus palabras. Luego, la voz continuó, más suave. Lo que temes no es lo que te persigue. Lo que te persigue es lo que no has liberado, lo que no has perdonado. Estas palabras resonaron en lo más profundo del enano. No era la sombra de su pasado la que lo atormentaba, sino su incapacidad para perdonarse a sí mismo, para liberar los recuerdos que aún lo mantenían atado. El pasado no era un enemigo externo, sino una carga interna que él mismo había mantenido con su miedo y su falta de aceptación. La liberación del alma. La voz en la roca desapareció, pero el enano ya no se sentía el mismo. Un nuevo entendimiento había nacido en su corazón. Sabía que, para seguir adelante, debía liberar no solo a su alma, sino también a los recuerdos que lo mantenían prisionero. El pasado ya no podía gobernar su presente. Al liberarse de esa carga, él también se liberaría. Con una respiración profunda, el enano se arrodilló en el claro y cerró los ojos. Imágenes de su vida pasaron ante él, cada una de ellas como una hoja caída de un árbol, flotando en el viento, dejando de ser algo tangible. Visualizó a las personas que había amado y perdido, las situaciones que lo habían marcado, y les dio la libertad de irse. Ya no eran parte de su identidad. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a desvanecerse, como niebla disipándose al sol. Cuando abrió los ojos, el bosque ya no le parecía tan oscuro. La luz del sol comenzaba a filtrarse nuevamente entre los árboles, y el aire ya no se sentía pesado. El enano se levantó lentamente, sintiendo una ligereza en su ser que nunca antes había experimentado. El camino adelante. Con cada paso que daba al salir del bosque, el enano sentía que su alma se había renovado. El peso de su pasado ya no lo aplastaba. Había aprendido que las sombras solo pueden persistir si uno les da poder sobre su ser. Al liberar esos recuerdos y perdonarse a sí mismo, había hecho espacio para algo nuevo, la paz interior y la claridad. Había dejado de ser un prisionero de su pasado para convertirse en el maestro de su presente. Sabía que este era un nuevo comienzo. Aunque el camino aún fuera largo y lleno de desafíos, ya no lo enfrentaría solo. Llevaba consigo la sabiduría de haber comprendido que la verdadera libertad reside en la capacidad de soltar, de liberarse de lo que ya no sirve, y de aceptar lo que la vida trae con cada nuevo día. Capítulo 14. La llama del coraje. Con el peso del pasado finalmente liberado, el enano continuó su viaje, renovado y lleno de una serenidad que antes le había sido esquiva. Pero, a pesar de la paz alcanzada, algo seguía faltando. No era solo un vacío en su corazón, sino una inquietud más profunda. ¿Cómo podría llevar todo lo aprendido en su viaje al mundo que lo rodeaba? ¿Cómo podía traducir la paz interior que había alcanzado en una acción significativa, en una transformación real de su vida? Se encontraba en una bifurcación en su camino, una encrucijada que le ofrecía dos opciones: seguir adelante hacia un destino incierto, o regresar a su hogar y compartir todo lo que había aprendido. Sin embargo, el enano sabía que regresar no era una opción. El mundo lo necesitaba, y él, al igual que cada ser humano, tenía un propósito mayor que no podía ignorar. La llama de la determinación. En su mente, se encendió una chispa, una llama pequeña, pero tan intensa como una estrella. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión trascendental. El conocimiento solo cobra sentido cuando se pone en acción. No bastaba con haber comprendido la vida en un nivel profundo si no se actuaba sobre ese entendimiento. Por eso, con una resolución renovada, el enano siguió su camino, decidido a no solo ser un observador del mundo, sino un participante activo en él. Su corazón latía con fuerza, su alma llena de coraje, el coraje que solo surge cuando uno se enfrenta a sus propios miedos, y aún así,
decide avanzar. La llama de la determinación ardería en su interior hasta el final de su viaje. El reto del laberinto. Poco después de haber tomado su decisión, el enano llegó a un lugar extraño. Ante él se erguía un vasto laberinto, compuesto por enormes muros de piedra, imponentes y desafiantes. El aire alrededor estaba cargado de una sensación de opresión, como si el propio laberinto estuviera lleno de secretos y obstáculos que lo desafiaban a seguir adelante. A medida que se adentraba en el laberinto, los muros parecían cerrarse a su alrededor, y la oscuridad se cernía sobre él, haciéndolo sentirse pequeño e insignificante. La sensación de claustrofobia era palpable, y cada paso lo alejaba más de la luz que había conocido. En ese momento, una voz interna susurró: «El verdadero desafío no está en el laberinto, sino en ti mismo». Estas palabras, que habían surgido de lo más profundo de su ser, resonaron con claridad. El enano comprendió que el laberinto era solo una representación de los desafíos que uno enfrenta en la vida, los miedos, las dudas, las inseguridades que nos acompañan en cada paso. Los muros de piedra eran solo una manifestación de su propio temor a lo desconocido. El encuentro con el espejo. A medida que avanzaba, sintió que el laberinto se volvía cada vez más estrecho, hasta que, finalmente, llegó a una cámara central, en cuyo centro se encontraba un espejo gigantesco. Al mirarse en el espejo, el enano no vio su reflejo habitual. En lugar de eso, vio una figura de sí mismo, más grande, más fuerte, más decidida. Era una visión de lo que podría llegar a ser si abrazaba todo lo aprendido y se enfrentaba a los desafíos que aún tenía por delante. «¿Qué ves?», preguntó una voz desde las sombras. El enano, con el corazón palpitante, respondió: «Veo mi verdadero ser, el ser que siempre supe que estaba dentro de mí, pero que nunca antes había encontrado». La figura en el espejo sonrió y, con una calma profunda, dijo: «El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Has llegado hasta aquí. Ahora no te detengas». La fuerza de la voluntad. Con estas palabras grabadas en su alma, el enano sintió que una fuerza renovada se apoderaba de él. Ya no temía al laberinto ni a sus propios miedos. Ahora sabía que el verdadero desafío no estaba en el entorno ni en los obstáculos externos, sino en la fortaleza de su voluntad, en su capacidad para mantenerse firme y avanzar, incluso cuando el camino parecía incierto. Con determinación, dio un paso hacia el espejo y, en el mismo instante en que lo tocó, los muros del laberinto comenzaron a desmoronarse, desintegrándose como polvo ante sus pies. La oscuridad que lo rodeaba se disipó, y el sol volvió a brillar, iluminando su rostro con una luz cálida y acogedora. El enano comprendió que el laberinto no era un obstáculo, sino una prueba, una oportunidad para descubrir el poder interno que ya residía en él. El camino de regreso. Al salir del laberinto, el enano sintió que, aunque el mundo a su alrededor parecía igual, él había cambiado por completo. El coraje que había encontrado no era solo una actitud ante el miedo, sino una forma de vida. Se dio cuenta de que su viaje no solo era una travesía externa, sino una profunda transformación interna. Ahora, ya no veía el mundo con los ojos de un ser temeroso, sino con los ojos de alguien que había comprendido que la vida no siempre es fácil ni clara, pero que, al final, el coraje verdadero reside en la capacidad de seguir adelante con fe, determinación y esperanza, sin importar los obstáculos que se presenten. La llama del coraje que había encendido en su corazón seguiría ardiendo a lo largo de todo su camino, iluminando cada paso que daba y guiándolo hacia un futuro lleno de posibilidades. Y aunque aún había mucho por descubrir, el enano sabía que no había nada que temer, porque ahora portaba dentro de sí mismo la fuerza para superar cualquier desafío. Capítulo 15. El regreso al mundo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte cuando el enano, ya con el alma renovada y la mente llena de nuevos pensamientos, llegó a un prado abierto. El viento acariciaba suavemente su rostro, y el cielo, teñido de naranja y dorado, parecía una promesa de nuevos comienzos. Después de tanto tiempo sumido en la oscuridad de su alma y de los laberintos de su propia mente, ahora se encontraba nuevamente en el exterior, con la libertad de decidir qué hacer con todo lo que había aprendido. En sus ojos había una nueva chispa, una que reflejaba no solo el coraje que había encontrado, sino también la sabiduría de saber que el verdadero viaje no terminaba al cruzar el último umbral. En realidad, acababa de comenzar. Todo lo que había experimentado, las pruebas, los miedos y las victorias internas, ahora necesitaban ser aplicados al mundo exterior. La transformación interna solo cobra su verdadero sentido cuando se vive en el contexto de la realidad cotidiana.
El despertar a la realidad. El enano sabía que ya no podía simplemente regresar a la vida que había conocido antes. No podía volver a ser quien era antes de todo este viaje. Su visión del mundo había cambiado, y con ello, su relación con él. Mientras caminaba, pensaba en las personas que había dejado atrás, en la gente que no entendía lo que había vivido, que probablemente nunca entenderían la profundidad de lo que había aprendido. Pero, al mismo tiempo, sabía que debía regresar, que su lugar estaba en ese mundo, aunque su rol en él hubiera cambiado para siempre. Entonces, al entrar en el pueblo que había dejado atrás, una sensación de extrañeza lo envolvió. Era el mismo pueblo, pero él ya no era el mismo. Los rostros de las personas, las mismas calles, las mismas casas, todo parecía igual, pero algo había cambiado en él. No podía negar que la vida que había conocido antes de su aventura había sido superficial, cómoda en su ignorancia, pero ahora el enano sentía una necesidad de profundizar, de trascender las limitaciones que una vez lo habían atrapado. El encuentro con los otros. Al llegar a la plaza del pueblo, una figura familiar apareció frente a él, el viejo sabio que había guiado al enano en sus primeros pasos hacia la introspección. El sabio lo observó con una sonrisa tranquila y asintió ligeramente, como si supiera lo que el enano había vivido, sin necesidad de palabras. «Has regresado», dijo el sabio, su voz profunda, pero llena de calidez. «El viaje que has hecho no es solo para ti, sino para el mundo que te rodea». El enano miró a su alrededor, observando a las personas que caminaban sin notar su presencia. Ellos continuaban sus vidas con la misma rutina, con las mismas preocupaciones mundanas, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, él ya no era uno de ellos. Ya no podría ignorar la verdad sobre la vida, la muerte, el sufrimiento y el amor. «Pero no sé cómo compartir lo que he aprendido», confesó el enano, con una expresión de incertidumbre en su rostro. «No necesitas palabras», respondió el sabio. «La verdadera sabiduría se comparte a través de tus acciones, no de tus discursos. El mundo no necesita más teorías ni explicaciones, necesita ejemplos. Necesita que vivas lo que has aprendido». La sabiduría del corazón. El enano entendió, finalmente, lo que el sabio le había estado diciendo todo el tiempo. No había necesidad de convenciones ni de demostraciones grandilocuentes. La sabiduría auténtica no se imponía sobre los demás, sino que fluía naturalmente, como un río que sigue su curso sin esfuerzo. Si quería cambiar el mundo, debía empezar con su propio ejemplo, con la forma en que interactuaba con las personas a su alrededor, con su disposición a servir, a amar, a perdonar. Caminó por el pueblo con una paz interior que antes no conocía, y a cada paso que daba, sentía una conexión más profunda con las personas. Observó cómo cada uno de ellos vivía su vida, con sus propios miedos, sus propias luchas, y se dio cuenta de que todos, de alguna forma, buscaban lo mismo, la paz, la felicidad y el sentido. Pero muy pocos de ellos sabían cómo alcanzarlo, porque vivían atrapados en las ilusiones del mundo material. El enano comenzó a ayudar en pequeños gestos, a compartir una palabra amable, a ofrecer su ayuda a los que lo necesitaban, sin esperar nada a cambio. No era un acto de vanidad ni de deber, sino un deseo sincero de hacer el bien. Y al hacerlo, encontró que la paz que había buscado tanto tiempo se multiplicaba, no en la soledad, sino en la conexión genuina con los demás. La Lama Eterna del Amor. Con el paso del tiempo, el enano se dio cuenta de que su verdadera misión no era cambiar el mundo a través de grandes actos, sino cambiar su propia forma de ser. Al hacerlo, los demás comenzaban a sentir ese cambio en él y, en consecuencia, ellos mismos empezaban a cambiar. No de una forma espectacular, sino en pequeños momentos de comprensión y de amor. El enano sabía que nunca podría alcanzar la perfección, que siempre habría desafíos, momentos de duda, de tristeza, de dolor. Pero también sabía que, con la llama del coraje y la sabiduría del corazón, podía enfrentar cualquier adversidad con serenidad. La vida ya no le parecía un laberinto impenetrable, sino un flujo constante de momentos que, aunque a veces difíciles, siempre traían consigo una lección valiosa. Y así, en su regreso al mundo, el enano descubrió que el verdadero viaje nunca termina, porque cada día es una nueva oportunidad para crecer, para amar y para ser un reflejo de la luz que lleva dentro. El mundo, con todo su caos y belleza, es simplemente un espejo en el que cada uno de nosotros refleja lo que llevamos en nuestro corazón. Con esta comprensión, el enano cerró este capítulo de su vida, no como un final, sino como un comienzo.
El camino nunca se detiene, siempre hay algo más por descubrir, y el amor, la sabiduría y el coraje que había encontrado en su corazón lo acompañarían siempre. La verdadera sabiduría no es una meta a alcanzar, sino una llama que arde eternamente en nuestro interior, guiándonos a través de la oscuridad hacia la luz. Y así llegamos al final de este viaje por el cumpleaños de la infanta, un relato que nos invita a reflexionar sobre la belleza, la humildad y las lecciones que se esconden detrás de cada experiencia humana. A través de los ojos del enano, hemos aprendido que el verdadero valor de un ser no está en su apariencia externa, sino en las emociones, los pensamientos y las vivencias que guarda en su corazón. Una historia que nos recuerda que todos, sin importar nuestra estatura o nuestra condición, tenemos algo invaluable que ofrecer al mundo. Si has disfrutado de este viaje literario y has encontrado algo de valor en esta reflexión, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Dale me gusta a este vídeo, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos, y si te ha gustado, compártelo con tus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de esta increíble obra. Recuerda, en Audio Mentores siempre nos esforzamos por traer las mejores narraciones y reflexiones literarias para tu crecimiento personal. Si deseas más contenidos como este, déjanos tus comentarios, opiniones o sugerencias para poder seguir mejorando y adaptándonos a lo que te interesa. Gracias por acompañarnos en este capítulo tan especial. El mundo está lleno de historias por descubrir, y cada una tiene el poder de transformar nuestro interior. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando grandes obras literarias que nos desafían, nos enseñan y nos inspiran. Hasta pronto y sigue cultivando tu mente y tu corazón con Audio Mentores. Nos vemos en el siguiente vídeo.